Introducción al análisis estructural de los relatos, por Roland Barthes. 7. 3. Las acciones. 1. Hacia una posición estructural de los personajes. En la poética aristotélica, la noción de personaje es secundaria y está enteramente sometida a la noción de acción. Puede haber fábulas sin caracteres, dice Aristóteles, pero no podría haber caracteres sin fábula. Este enfoque ha sido retomado por los teóricos clásicos. Boscius. Más tarde, el personaje, que hasta ese momento no era más que un nombre, el agente de una acción, tomó una consistencia psicológica y pasó a ser un individuo, una persona, en una palabra, un ser plenamente constituido, aun cuando no hiciera nada. Y, desde ya, incluso antes de actuar, el personaje ha dejado de estar subordinado a la acción. Ha encarnado de golpe una esencia psicológica. Estas esencias podían ser sometidas a un inventario cuya forma más pura ha sido la lista de los tipos del teatro burgués, la coqueta, el padre noble, etc. Desde su aparición, en análisis estructural se resistió fuertemente a tratar al personaje como a una esencia, aunque más no fuera para clasificarla. Como lo recuerda aquí T. Todorov, Tomaszewski llegó hasta negar al personaje toda importancia narrativa, punto de vista que luego atenuó. Sin llegar a retirar los personajes del análisis, Propp los redujo a una tipología simple fundada, no en la psicología, sino en la unidad de las acciones que el relato les impartía, dador del objeto mágico, ayuda, malo, etc. A partir de Propp, el personaje no deja de plantear el análisis estructural del relato el mismo problema. Por una parte, los problemas, cualquiera sea el nombre con que se les designe, dramatis personae o actantes, constituyen un plano de descripción necesario, fuera de la cual las pequeñas acciones narradas dejan de ser inteligibles, de modo que se puede decir con razón que no existe en el mundo un solo relato sin personajes, o al menos sin agentes. Pero, por otra parte, estos agentes, que son muy numerosos, no pueden ser ni descritos ni clasificados en términos de personas. Ya se considera la persona como una forma puramente histórica, restringida a ciertos géneros, por cierto, los que más conocemos, y que, en consecuencia, haya que exceptuar el caso amplísimo de todos los relatos, cuentos populares, textos contemporáneos, que comportan agentes, pero no personas. Ya sea que se sostenga que la persona nunca es más que una racionalización crítica impuesta por nuestra época o simples agentes narrativos. El análisis estructural, muy cuidadoso de no definir al personaje en términos de esencia psicológica, se ha esforzado hasta hoy, a través de diversas hipótesis, cuyo eco encontraremos en algunas de las contribuciones que siguen, en definir al personaje no como un ser, sino como un participante. Para C. L. Bremont, cada personaje puede ser el agente de secuencias de acciones que le son propias, fraude, seducción. Cuando una misma secuencia implica dos personajes, que es el caso normal, la secuencia comporta dos perspectivas, o, si se prefiere, dos nombres. Lo que es fraude para uno es engaño para el otro. En suma, cada personaje, incluso secundario, es el héroe de su propia secuencia. T. Todorov, analizando una novela psicológica, Las relaciones peligrosas, parte no de los personajes personas, sino de las tres grandes relaciones en las que ellos pueden comprometerse y que llama predicados de base: amor, comunicación, ayuda. Estas relaciones son sometidas por el análisis a dos clases de reglas: de derivación, cuando se trata de dar cuenta de otras relaciones, y de acción, cuando se trata de describir la transformación de esas relaciones a lo largo de la historia. Hay muchos personajes en las relaciones peligrosas, pero lo que se dice de ellos, sus predicados, se deja clasificar. Finalmente, A.J. Greimas propuso describir y clasificar los personajes del relato, no según lo que son, sino según lo que hacen. De ahí su nombre de actantes. En la medida en que participen de tres grandes ejes semánticos que por lo general encontramos en la frase: sujeto, objeto, complemento de atribución, complemento circunstancial, y que son la comunicación, el deseo o la búsqueda y la prueba,
Como esta participación se ordena por parejas, también el mundo infinito de los personajes está sometido a una estructura paradigmática: sujeto-objeto, donante-destinatario, ayudante-opositor, proyectada a lo largo del relato, y como el actante define una clase, puede ser cubierto por actores diferentes, movilizados según reglas de multiplicación, de sustitución o de carencia. Entre estas tres concepciones tienen muchos puntos en común. El principal, es necesario repetirlo, es definir el personaje por su participación en una esfera de acciones, siendo esas esferas poco numerosas, típicas, clasificables. Por esto hemos llamado aquí al segundo nivel de descripción, aunque sea el de los personajes, nivel de las acciones. Esta palabra no debe, pues, ser interpretada acá en el sentido de los pequeños actos que forman el tejido del primer nivel, sino en el sentido de las grandes articulaciones de la praxis: desear, comunicar, luchar.